Bueno, a ver, esta es una de las preguntas que se hace todo el mundo que empieza con las monedas de los Austrias y los Borbones. Si es mejor coleccionar macuquinas o es mejor coleccionar monedas a volante y a rodillo. Yo lo primero que suelo decir es que es más difícil en coleccionar macuquinas, porque es más difícil entenderlas. Las macuquinas como que tienen más secretos las monedas, ¿no? Y suelen atraer más la atención a quien viene de fuera las monedas a volante y a rodillo, pues simplemente porque la tecnología permitía que las monedas fuesen más bonitas, mejor hechas, más redondas, con un grabado más profundo. Pero sin embargo, bueno, ahí también las macuquinas apasionan. Entonces, bueno, al que se ve atraído por una macuquina, eso sí que es cierto que todas las monedas son diferentes. Eso también tiene su magia, ¿no? Y bueno, esto es así como pequeña introducción. A lo mejor, bueno, quizá Álvaro pueda dar un poquito más de información y bueno, y luego todos los demás, claro. Buenas. A ver, yo, como se sabe, a mí me gusta mucho la moneda macuquina. Bueno, realmente macuquina es la moneda acuñada en América. En España nunca llegó a llamarse macuquina, ¿vale? La moneda es, yo la llamo más a martillo, ¿no? Que es más fácil identificarla, ¿no? El por qué un coleccionismo u otro, realmente antes lo hablaba, ¿no? Con Manuel, lo hablaba con Manuel, de que al final el coleccionismo que cada uno elige tiene que ser una decisión irracional, ¿no? Es una decisión irracional, no puede ser, si intentas racionalizar una decisión, no pasa nada, seguimos después. No vas a llegar nunca a una conclusión y no vas a coleccionar nunca nada, ¿no? Es decir, tu coleccionismo tiene que ser lo que a ti te guste y por la razón por la que a cada uno le guste algo es totalmente diferente a la del vecino, ¿no? A mí, ¿por qué me gusta la moneda, sobre todo la moneda peninsular, Austria, Reyes Católicos? Pues porque yo soy de Toledo, originario de Toledo, y en Toledo se mama, es Reyes Católicos, es Felipe II, toda nuestra historia, todo lo que tiene alrededor, la ciudad, edificios, todo, está todo alrededor de esos momentos. Entonces, pues históricamente me siento más atraído por esa época. Y luego, aparte, como la moneda en sí, a mí me atrae más la moneda a martillo, macuquina, porque es una moneda que a mí me permite estudiarla, ¿vale? Es una moneda que sí que me permite profundizar en ella, entretenerme con ella y coger una moneda que parece que no se sabe nada, ¿no? Y tirarme media hora tranquilamente o una hora o 2 horas buscando en un libro, en otro libro, en la información y este ensayador quién era y esto parece una T o esto parece una C. Entonces, bueno, ese gusanillo de intentar llegar a un fin y decir, esta moneda es esto. No llegar a un valor, sino llegar a una finalidad de esa moneda, a mí es de lo que más me gusta, ¿no? Ese pequeño espacio de investigación. Y eso solo me lo proporciona este tipo de moneda o la moneda medieval, ¿vale? Que pasa un poco lo mismo, ¿no? Me lo proporciona este tipo de moneda. La moneda a volante, ¿no? La moneda que ya tenemos, sobre todo Borbones, aunque desde el ingenio en Felipe II ya se acuñaba también en Segovia, es una moneda que ya te da todos los datos. Entonces, tienes que apreciar otra cosa. Tienes que apreciar la belleza, tienes que apreciar el acabado. Entonces, ya ahí son por gustos, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente son monedas que no te lo dan todo hecho, las macuquinas. No sé, otros que opinan, que se cuenta, dudas que aparezcan. No habléis todos a la vez, ¿eh? O a lo mejor estáis hablando y estáis mutados. Bueno, no sé si se me oye o porque se me está yendo. Yo opino como Álvaro. A mí me gusta mucho la moneda macuquina, pero mucho es igual que la medieval, ¿no? Por lo mismo, puedes pasarte mucho identificando, aprendiendo si las olas van para arriba o para abajo, es Potosí o Lima, si la cruz acaba en redondo o no es México o tal. Bueno, y a poco que esté acuñada, si 1726 puede ser Luis I o Felipe V, no sé. Mientras que la otra, pues bueno, es una moneda con una acuñación perfecta y para mí, pues, bueno, entiendo que haya coleccionistas que le guste mucho más, pero para mí tiene más belleza una macuquina que una de bronce.
o así, porque no está hecha, ¿no? Y nada más no... Vale, esto ¿Qué es opinión? a lo mejor la opinión de dos expertos. A lo mejor estaría bien hablar que comente alguien que acabe de llegar. Y no quiero decir nombres, pero si me lo decís, o sea, si me obliguéis, pongo nombres, como en el cole. Venga, Alba y Carla, ¿qué os gusta a vosotras más? ¿Las macuquinas o las a rodillo volante? A lo mejor no sabéis lo que es. Las macuquinas sí que las he visto y tengo alguna. Las de rodillo volante es que ni siquiera sé lo que son. Así que me decanto por la macuquina, pero tampoco te puedo decir más. Bueno, las de rodillo volante son estas de los Borbones, digamos. Si pones, por ejemplo, las de Carlos III, Carlos IV, Vale, todas esas son... Vale, entonces sí tengo. ¿Pero cuáles te llaman más la atención? No sabía que se llamaban así. Pues a mí es que no sé, me parece que son distintas, que me gusta... Es que no sé, no sabría decir cuál me gusta más a mí personalmente. Igual hasta Carlos III tengo algunas que me gustan más, pero tampoco... Bueno. Es que a mí, por ejemplo, me da igual de quién sea. Si la veo y me gusta, la cojo. Me da igual que sea una u otra. Vale. ¿Más opiniones por ahí? También son cosas, Adolfo, que son más complementarias que las colecciones. Al final tú tiendes a... Es cierto que las de rodillo y volante éticas llaman más la atención a gente que no entiende mucho, pero conforme vas avanzando y te vas especializando un poquito, cada vez buscas un reto un poquito mayor, que es lo que te da el martillo y la imperfección que tienen las de martillo. También hay monedas a martillo que son prácticamente perfectas. Felipe II, sobre todo en las cecas europeas, hay algunas, muchas de ellas que parecen acuñadas volante, porque son redondas perfectas, todos los datos perfectamente marcados, todo fuerte, y aún así también se le puede buscar las causas de las pequeñas imperfecciones que tienen. Te dan un reto mayor una vez que vas especializando. Sí, yo estoy de acuerdo en el reto, eso, que supone más reto cuando son a martillo, simplemente porque el proceso de acuñación es diferente, ¿no? A lo mejor también ocurre un poco con las obsidionales, ¿no? Que también son monedas acuñadas de esa manera, aunque sean en el siglo XIX. Yo también, como curiosidad, una vez enseñé a una amiga un redondo de Potosí, todo bonito, claro, es a martillo, obviamente, y para ella eso, pero ¿por qué está tan mal hecha esta moneda? Fue lo primero que dijo. Y bueno, pues... La sensación inicial es de rota, ¿eh? O sea, la sensación inicial de una macuquina muy de golpe es de, pues esto está fatal. O sea, porque en el imaginario colectivo las monedas son redonditas, monas y estructuradas. Además es que están muy estructuradas. Como hay que meter mucha información en muy poco espacio, una moneda está aprovechada al milímetro, y cuando ves una macuquina de primeras es... No encuentro esto, no encuentro esto otro. Efectivamente es un reto, pero cuesta. Además, tenéis que tener... Las macuquinas están súper estructuradas. Las macuquinas al final es como que cada moneda es única. Claro, están súper... Esa sensación de que es exactamente lo que tú dices, que no son tan perfectas como pueden ser las de rodillo, pero esa es la gracia que tienen, al menos en mi opinión. Yo cuando, además, la primera moneda así que creo que me compré por mi cuenta fue una macuquina, que yo vi, que dije yo, qué chula, es muy rara, es distinto, y cuando vi eso dije yo, oye, me llama también la atención que sea distinta a lo normal, yo creo. Vamos, ¿qué opinión? Oye, ¿sabéis lo que significa macuquina? Yo lo sabía, pero no lo recuerdo. Macuquina proviene de una lengua indígena, que hay varias versiones, ¿vale? Hay varias versiones del origen de la macuquina, por eso decía antes que la macuquina solo se llama América, aquí nunca se llamó macuquina la moneda, ¿vale? Macuquina era algo así
como hecha a mano o a martillo. O sea, era alguna historia de estas en lengua indígena, que era como llamaban, los de allí llamaban a la moneda. Hecha a golpe, lo que yo había leído. Sí, Y algo además así. es que literalmente es que así se hacían las macuquinas. Entonces, a ver, es que cada moneda tiene su historia. Entonces, macuquinas pues se hicieron en América cuando España estaba recién llegada y ahí no había nada. Literalmente. Y se hizo todo de cero. Y las de rodillo y volante, pues claro, aquí había en Europa una maquinaria, hombre, como la que mandaron a Segovia, que venía de Europa, que claro, la perfección que conseguían en la época, pero es que, no sé, cada moneda tiene su historia. A martillo, mira, a ver si la veis a través de la cámara, ¿vale? Esto es un 8 reales de Potosí, ¿no? Que se ve ahí, sí, ¿no? Y sí. se ve cómo está, ¿no? Entonces, tiene pocos datos visibles, ¿no? Pero ahí está un poco la gracia de buscar dónde es emitida, cómo ha sido emitida, quién. Pero a martillo, por ejemplo, os voy a poner esta otra, se ve aquí, ¿vale? Que es un real de los Reyes Católicos anterior a la pragmática, es decir, de 1474, y está perfecta, perfectamente redonda, perfectamente acuñada, todos los datos visibles, y está también hecha a martillo. Es decir, que la técnica sí la tenían. Es decir, o sea, la técnica para poder acuñar a martillo bien redondo lo llevan teniendo desde hace infinidad, ¿no? El problema es la moneda romana, ¿no? Claro. Toda la moneda romana es a martillo. A ver, Nicolás, ¿qué decías? El problema viene especialmente en las cecas americanas, que acuñaron gran cantidad de moneda, entonces la calidad pues deja mucho que desear. Ahí te diría que hay Glenn, yo creo que está a punto de sacar algún, no sé si está Glenn hoy por aquí, está a punto de sacar algún libro al respecto, ¿vale? Y tiene alguna teoría diferente, ¿no? Es decir, o sea, la teoría más extendida que hay es, o sea, si se ve la misma tipología de moneda, cogemos la misma tipología, por ejemplo, la de un real, ¿vale? Que es el módulo que se repite desde Pedro I hasta ahora, ¿no? Ese módulo va degenerando sobre todo a partir de la Nueva Estampa en 1566. A partir de Felipe II empieza a degenerar esa moneda, ¿vale? Empieza a degenerar esa moneda, empieza cada vez a ser más extraña, más pequeña, con más grietas, con más historias, y la técnica la tenía. Entonces, siempre se ha achacado a la cantidad de plata que llegaba y a la rapidez con la que tenían que acuñar para soltar toda la plata, porque, entre otras cosas, por Sevilla entraba toda la plata, pero la primera plata que se acuñaba era la del rey. El porcentaje del diezmo que venía de América, los primeros se acuñaba por obligación, era lo del rey. Y luego lo de los demás. Entonces, claro, había que sacar a toda leche. ¿Qué pasa? Que en el resto de cecas, Toledo, Valladolid, Burgos, lo que llegaba, según el último libro que sacó Glenn, que vienen un poco las cantidades que llegaban, la plata que llegaba era ínfima. O sea, llegaba muy poquita plata. Es decir, yo diría casi que el 60 o el 70% del tiempo en esas cecas estaban de brazos cruzados. O sea, no llegaba plata para acuñar. Entonces, claro, prisa no tenían. Entonces, si en Toledo o en Valladolid no había prisa por acuñar, ¿por qué salen esas monedas acuñadas de ese modo, ¿no? Entonces, Glenn exponía hace poco una teoría que era para hacer fraude. Es decir, para poder defraudar tanto con la ley de la moneda, ¿vale? De hecho, se sabe, en el libro de saco de fraude, se sabe que el fraude no solo ocurría en Segovia cuando lo saca Felipe II, sino que también estaba ocurriendo en Toledo, en Burgos y en Valladolid también estaba ocurriendo que había una ley inferior a la ley con la que venía la plata de América. Y entonces, como que los mercaderes eran los principales interesados en que la moneda saliese así, porque era más fácil ocultar un poco el fraude. El fraude, exacto. ¿Podríamos decir que la velocidad o la poca delicadeza viene más en la fabricación del cospel en sí que en realidad el proceso de acuñación, ¿no? O sea, que es que los cospels no salgan redondos, no salgan con un poquito en diagonal al recorte, de manera que a la hora de pegar el martillazo no es uniforme ese tipo de cosas. Más que en la acuñación en sí, si lo que dices es efectivamente que los acuñar a martillo llevábamos acuñando 400 años, o sea que realmente era más tema que era más tema de cómo evolucionaban, cómo preparaban el cospel antes de la acuñación. Sí, pero está dentro todo el mismo proceso. O sea, la preparación del cospel está dentro de la Casa de la Moneda y entra también dentro del mismo proceso. Es decir,
efectivamente, la forma de la moneda no es después de darle el martillazo, sino que es antes de darle el martillazo. Lo único que contaban era que aquello pesase lo que tenía que pesar y se acabó. Ahora, las razones por las que cada vez va degenerando, ¿no?, hasta el punto con Felipe V, que además lo sacó Pedro Cejo Aristi, ¿no?, que tiene Grupo de Tesoros, sacó una cosa interesantísima que yo no había visto en la vida, que era un churro de plata, ¿vale? Era un churro de plata que era como una culebra, hacía una especie de S, de la que salían 5 monedas de 8 reales de México. Y se hizo en época de Felipe V. En Carlos II parece que también se empezó a hacer así. O sea, el nivel era que yo hago, imaginaros, una S de plata, una barra en forma de S, y cortaba a cañón en 5 partes esa pieza. Y lo que contaba eran que esas 5 piezas sumasen el total. No que cada pieza sumase su parte, sino que el total de las 5 sumasen el y de ahí esas formas que tienen, que hacen rectángulo, que parecen cosas rarísimas, viene de ahí. Yo eso no lo había visto nunca y es muy curioso. Pero el churro era plano, ¿no? Sí, era plano, pero tenía una forma de una culebra porque lo vertían ahí y entonces tenía una forma de ese para que a la hora de cortar, ¿vale? Y luego tenían que, porque claro, imaginaros al cortar eso. Ah, pero que eso no estaba laminado, era fundido directamente. Echaban del crisol. Vertían en un molde. Vertían en un molde del crisol, lo vendían ahí y cuando estaba un poquito frío le arreaban con el martillo, ¿vale? Le daban con el martillo a esa barra para dejarla más o menos plana, ¿vale? Y le daban. Entonces cogía la forma, pues las ganas que tuviese el del martillo, básicamente. Y entonces... Pero, ¿y la compactación del metal es igual que otras monedas? Sí, o sea, bueno, a partir de rodillo y volante no, ahí ya te lo hace una máquina. Sí, pero a ver, yo tenía entendido que antes de preparar los cospeles tú tienes que ir laminando el lingote y lo pasas por rodillos que lo van afinando. Entonces, sí, claro, cuando ya lo afinas, el material está... A ver, esa es la laminación a rodillo. Pero eso es una técnica bastante más avanzada, si es del siglo XVIII o del XVII, perdón. O sea, no tiene por qué ser para todas. En muchas monedas la laminación se hacía a martillazo. Eran martillos, hacían la lámina. De hecho, hay una de las imágenes que saqué, ¿no? Explicaba ese proceso, que además me lo corrigió en alguna cosa Glenn, ¿no? Y efectivamente, o sea, tú le dabas martillazo a martillazo hasta que yo cogía un grosor más o menos decente para sacar la moneda. Bueno, estamos entrando ya en temas técnicos. Desde luego esto no es una introducción ya, pero está estupendo, ¿eh? O sea, me ha parecido maravilloso. Pero bueno, quería hacer, para que esto no se hiciese demasiado largo, quería hacer una pregunta también y es el tema de las falsas. ¿Hay más falsas macuquinas que a volante? A mí mi opinión es que sí. O por lo menos últimamente me están dando mucho miedo en las macuquinas. Y aquí, bueno, probablemente algún comerciante, no sé si Álvaro, si no también otro comerciante que a lo mejor también quiera comentar algo, puede decirnos, porque yo, la verdad es que macuquinas me da un poquito de miedo últimamente. Mucho miedo. A ver, en principio, en moneda española prácticamente no hay, ¿vale? O sea, moneda peninsular. Cuando digo española, moneda peninsular, ¿vale? Prácticamente no hay, es muy difícil. Hay alguna, pero a lo mejor Chav sabe más de Sevilla o cosas así, que hayamos visto alguna cosa por ahí, pero en general peninsular hay muy poca. Y de cecas así tipo Toledo, Valladolid, Burgos, Coruña, nada. O sea, yo prácticamente no he visto nunca ninguna. Ahora, de Potosí, de Lima, las que quieras. ¿Y de México? Son las que... Tienes una burrada, sobre todo Potosí. México, ¿ves? Hay, pero no tantas. Pero Potosí, sobre todo, porque es la más coleccionada en América. Es la que le gustan los americanos, claro. Que fueron americanos, estadounidenses, quienes en los años 80 se liaron a falsificar 8 reales potosinos. Porque eran muy atractivas, las 2 columnas, las 3 filas, con el plus ultra, toda la historia. Se vendía mucho en Estados Unidos y se dedicaron los años 80 a sacar a cascoporro un montón de monedas de ese estilo. Entonces, esa moneda potosina, sobre todo la de 8, esa es la que más cuidado hay que tener. Lima también, Lima y Potosí. ¿Y cómo detectarla o qué? Con mucho ojo. Eso hay que saber mucho. Sí. Muchas. Ahí no hay libros. También tiene una recopilación de algunas, pero, o sea, es mucho ojo, porque además la manera más perfecta de encontrarla es buscar su clon, ¿vale? Porque normalmente no hacen una, sino que hacen varias. Entonces tienes que buscar el clon. Entonces, si no hay clon,
siempre O sea, hablando... catálogos de falsa. Y luego también depende. Si me permitís un momentito, no sé si me estás escuchando o no. Sí, Andrés, sí. Sí. A ver, yo últimamente pues creo que macuquinas, lo que le habéis dicho sobre todo de Popayán, están saliendo muchísimas al mercado, muchísimas. Y hay una cosa que es una tontería y lógicamente es solamente como tertulia de café, si me permitís, ¿no? Si veis, prácticamente en la mayoría de subastas de Europa, ya hablo de Europa por no de otros países, ¿no? En todas salen 3, 4, 5 en subasta. En todas. Yo incluso he intentado pujar por algunas hasta un límite de decir voy a perder tanto para que me las den. Nunca me las he llevado. Solamente para mirarlas y para verlas, ¿no? Porque incluso, y luego en el mercado nacional también están apareciendo muchísimas. Y lotes importantes que vende gente como particulares, a ver, como los que emplean los peristas, ¿no? Si me permitís esta expresión, que eran del abuelo o eran de quien sean y las ofrecen y las ponen en el mercado. El que no las conoce y las compra, las va poniendo también poco a poco, si no se lo detectan antes. Y hay un caso... ¿Y son macuquinas de Popayán? Bueno, sí, macuquinas, lo que habéis dicho, Popayán, Lima, alguna de México, pero ya menos. Pero sobre todo lo que habéis dicho, Popayán, claro, es lo que más se falsificaba, sobre todo en los años 80 y 85. Pero es que ahora, yo creo que incluso ahora este mercado se está digamos, ampliando un poco más. Y tengo referencias muy recientes de alguien que compró un lote y que ya las tenían que poner incluso en una subasta y al final detectaron que eran falsas. Y lo que ha dicho, no sé, alguien de vosotros, no sé el nombre, hay que buscar el clon, pero esto es muy difícil, esto es prácticamente imposible, a menos de que te entren dos iguales, ¿no? Que eso aún es más difícil, teniendo en cuenta que emplean la misma técnica. O sea que una siendo igual, es diferente, porque no sale exactamente con los mismos cantos. Bueno, lo del clon, date cuenta que por internet hay mucha gente que publica los clones. O que puedes ver monedas, puedes ver clones en bases de datos de subastas y demás. Y por el lote... Sí, bueno, y en subastas, y perdona, Adolfo, sí. En subastas están apareciendo, mejor dicho, creo yo, tengo de noticia que se ha vendido a alguna que después, en fin, han tenido que recogerla de nuevo, ¿no? La industria de la falsificación cada vez es más perfecta. Yo recuerdo hace muchísimos años haber recibido, creo que no existía WhatsApp ni nada, nos enviaban por correo, aquellos típicos correos que igual uno de ellos era cómo estaban falsificando mucha moneda romana, ibérica, griega, que ponía y el señor que ponía le daba el martillazo y salía la monedita, ¿no? Entonces no lo tiré a la basura, lo tuve durante mucho tiempo para enviarlo a gente de cómo las hacían, pero que las técnicas han adelantado aquello que decía la típica zarzuela, ¿no? Dice, han adelantado una barbaridad. O sea que continuamos exactamente igual. Hace muchos años, un compañero de aquí de Barcelona, que viajaba bastante, me vino al despacho y me dice, te vendo un lote de 8 reales. Era al principio que falsificaban los 8 reales, si os acordáis, que estaban todos resellados de sellos chinos, ¿no? Que eran los que más a mano tuvieron los falsificadores, me imagino, en su momento. Y me puso unos 30 o 40 allí encima de la mesa, me dio el precio, digo, pues muy bien, yo te los compro todos. Y los miré y los remiré, Y además, si viniendo de un compañero, a lo mejor ya no pones tanta atención como si te los trae un particular. Y al final me dice, otro que ha picado. Yo digo, ¿qué quieres decir? Dice, todos son falsos. Entonces me dijo el cómo, de donde tenía que mirar y así lo vi, ¿no? Todas eran falsas de las que traían entonces de Manila y de aquellas zonas de por allá. O sea que a ver las haylas y las habrá. Y cada vez son más difíciles de detectar. Bueno, pues entonces solamente nos queda compartir información entre todos los coleccionistas y aficionados y profesionales para aprender unos de otros y poder detectarlas. Es que es muy difícil, Adolfo, es que realmente es muy difícil. Los pesos no dan, mira, tal como ha dicho este compañero, que bueno, yo lo veo a mi izquierda de mi pantalla,
los pesos no son todos iguales. Es verdad que eso que habéis comentado, de que si de 5 en 5, yo creía que era de 6 en 6 o 7 en 7, que me habían comentado, no lo sé, que tenía que dar el peso del riel, en una palabra. Si el riel daba el peso, las monedas eran buenas. Pero claro, habían diferencias a veces hasta de 1 gramo. Pero recordar haber leído entre unas y otras, cosa que ahora hay muchos coleccionistas que no las compran si hay 1 gramo o algo de diferencia, porque suelen ser falsas, pero no necesariamente. Eso es lo que... Pues esto que comentaba es muy difícil porque también las acuñan a martillo. Es que alguien comentaba antes, el riel era fundido. Bueno, también yo he visto fundido a martillo, ¿eh? Bueno,